observamos también el daño al medio ambiente, contaminación a los recursos hídricos, contaminación y daño a la salud pública de los pobladores de Achocalla. Nuestros niños están con vómito, con diarrea, los animales ya no quieren comer. Y no solamente está contaminando a lo que es el municipio de Achocalla, sino que también está contaminando al sector de Mecapaca, al municipio de Mecapaca y sector de Río Abajo. Y este basurero ha venido hace más de 15 años. Nosotros la producción ya hemos perdido. Pedimos que se pueda trabajar en un plan para poder cerrar este relleno sanitario. En la calidad del aire, como tú puedes ver en este momento en el relleno, tenemos residuos expuestos, es una cantidad significativa y evidentemente se siente. La calidad del agua está bien, hemos hecho una toma de muestras. Al momento y después de todos estos trabajos, la situación está controlada. Efectivamente se trata de un deslizamiento de magnitud, pero la situación está controlada. El alcalde Revilla tiene que saber que tiene responsabilidades institucionales y así quieran maquillar. Tendremos pues un informe de las medidas más importantes, las de emergencia. Estamos viendo de aquí que evidentemente ha alcanzado los ríos a la cuenca que baja. Se ha especulado muchísimo respecto a la posibilidad de que hubieran sido afectadas viviendas. Es un show político. Han venido a politizar. Y vamos a hablar sobre este tema, por favor, para comprender un poco lo que ha sucedido con Alpacoma, este relleno sanitario, este deslizamiento de residuos, está bien el término, así funciona técnicamente. Con nosotros el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, el ingeniero Edwin Laruta. Bienvenido, un placer tenerlo, viceministro. Gracias, Priscila. Estamos aquí para atender los cuestionamientos que haya sobre este tema. A ver, cuéntenos, por favor, sé que usted ha visitado la zona después de este deslizamiento de residuos, digo yo, no sé si el término es correcto, explíquenos usted. Bueno, en términos técnicos se le llama un colapso de las celdas. Ya. Lo que ha pasado es que se ha empezado a saturar de agua y entonces por el peso mismo que adquiere con el agua y la basura, se ha presentado un colapso de una macrocelda. Y esta macrocelda ha afectado a la estructura de otra macrocelda adyacente y ambas han causado un arrastre, este deslizamiento que nos está indicando, que ha hecho todo un movimiento ectoplástico y ha bajado hasta toda la bajala de la quebrada, ¿no? ¿Qué es una celda? Es un área donde se confina toda la basura. Ya. ¿Dónde se coloca la basura? Exacto, entonces se trabaja como por capas. Primero se pone una capa de residuos sólidos, esta se la compacta y se le pone una capa de tierra y esta tierra también hay que compactarla. Y eso ya es otra celda. Entonces vamos trabajando así, con celdas primero pequeñas y luego le llamamos macrocelda por las dimensiones con las que se trabaja. Estamos hablando de las dimensiones de una cancha de fútbol, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces el volumen que se llega a cargar en estas macroceldas es bastante importante. Ahora, no sé si el término es correcto, pero el armado de esas celdas, ¿se debe seguir un protocolo? ¿Hay algo establecido, una normativa? Sí, ellos deberían tener todo un diseño de cómo tienen que hacer este trabajo. ¿Como planos, más o menos? Exactamente. Yeah. Entonces tienen que tener el cálculo de cómo tienen que ser sus muros de contención y cómo van a ir estos rellenándolo capa por capa y trabajando. Aquí me parece, esa es la primera figura inicial del contacto que hemos tenido con los de Tersa y con autoridades del gobierno municipal, es que se les ha llenado de aguas por las precipitaciones pluviales, se les ha infiltrado a todas estas celdas. Para que sea mejor entendible, es como si tuviésemos unas capas de esponja. Ya. Entonces le deberíamos poner una pequeña impermeabilización, digamos un plástico. Ya. Y luego otra esponja, otro plástico. Pero en este caso los plásticos son los que no han funcionado. Ha habido infiltración, entonces la esponja ha empezado a absorber el agua. La esponja es como si fuese la basura, ¿no? En este caso, ha empezado a absorber agua. Y tomar más peso. Exactamente. Entonces, ese peso hace que colapse la macrocelda,
La estructura en la que estaba armada era en una posición inclinada, se le dice por banquinas. ¿Qué sucede? Se le hace como unas gradas. Entonces, en este caso la que ha fallado es la macrocelda que está más arriba, la cuarta macrocelda. Entonces, esta cuarta macrocelda ha colapsado, ha afectado a la tercera y ambas se han bajado hasta la parte más llana de la cuenca, ¿no? De la quebrada. Viendo la imagen, yo no conozco la zona, pero no hubo afectación a viviendas. No, pero sí hubo afectación a una instalación que tenían en el relleno. El daño es dentro del área del relleno sanitario. Está dentro del área del relleno sanitario. En eso coincide, el alcalde dijo, no ha salido del lugar del relleno sanitario. Sí. Ya, sí. Hasta ahí estamos bien. Ahí estamos bien. ¿Ha afectado sus instalaciones internas? Sí. Ya. Puede que haya sido afectado su área de laboratorio, pero el efecto mayor ha sido de este arrastre, las lagunas de lixiviados que tenían más abajo. Ya, o sea, llegó a estas lagunas. Llegó a esas lagunas, los llegó a colmatar. ¿Qué significa esto? Que se llenó con la basura la laguna y expulsó el lixiviado hacia afuera. Y este lixiviado es el que llegó a la quebrada y empezó a bajar hacia el río de Achocalla, ¿no? Pero no todo. Eso es importante explicar. O sea, no es que está ahí y sigue bajando y sigue... No, la reacción, hubo reacción para evitar esto. Hubo reacción. Ya. De lo que nos han explicado es que esto ha pasado, digamos, a las 5 de la tarde, pero ya a las 8 de la noche ya han reaccionado con las primeras actividades. Ya. Entonces podemos decir hasta que eso ya llegó. Hasta eso han hecho un trabajo de contención, han armado unos diques para poder contener estos lixiviados. Pero ese lapso de 3 horas, obviamente sigue circulando el agua, puede que el agua vaya a una cierta velocidad mínima, pero en 3 horas siempre va a recorrer un camino mayor a 1 kilómetro. Y el trabajo que de los diques que lo han hecho está dentro de ese tramo de kilómetro, entonces sobrepasaron. Obviamente que sobrepasaron. O sea, estas 3 horas podrían ser importantes para ver si se contaminó o no el agua que está corriendo por ahí. El grado de contaminación es lo que hay que valorar. ¿Y eso va a ser el Ministerio de Salud? Eso tiene que ser el Ministerio de Salud con un monitoreo de análisis de aguas en varios puntos para ver cómo está influyendo esto en toda esa cantidad que posiblemente haya logrado pasar antes de realizar la contención mediante este dique. Ahora, hay que ser muy responsables con este tema porque se han empezado a decir cosas como que hay señores que están con dolor de cabeza, hay animales que están vomitando, que tienen diarrea. No, esto no es real. O sea, no puede darse una acción tan inmediata. Esto sucedió ayer. ¿Usted que es el experto? En salud yo no podría decirle nada de esto lo tiene que hacer un experto en salud, pero del efecto natural que le llamamos nosotros organoléptico, el solo sentir a veces el olor, hay ciertas personas que sí pueden ser más susceptibles y sí tal vez les puede causar algún mareo y algún vómito. Pero, por el olor, por ¿no? el olor, porque es un olor nauseabundo, es un olor de descomposición, ¿no? Entonces, obviamente sí puede causar unos efectos inmediatos de ese aspecto. Pero a los animales... Pero ya hablar de ese tema tendría que verlos con expertos en salud, cuál es la influencia y cuáles serían los efectos, viendo desde un momento inmediato, de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque hay situaciones que, por ejemplo, este olor no se lo va a quitar inmediatamente. Eso porque por la extensión de la basura que existe en este momento y el manejo, va a ser complicadísimo decir que esto lo puedan solucionar en un par de días. Eso va a durar bastante tiempo. Ahora, la alcaldía habla de industrializar la basura como solución de recojo de desechos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que están ellos pretendiendo es entrar en contacto con alguna empresa que tenga la tecnología y la capacidad de hacer la transformación de la basura. ¿En qué consiste? En hacer por ejemplo, con toda la materia orgánica humus, o sea, hacer preparar abonos que le llamamos de manera más sencilla,
con la basura que pueda ser susceptible de quemar, poder generar algo de energía eléctrica, y con la basura que se pueda reutilizar o reciclar, que serían los plásticos y vidrios, con los que se podría generar otro tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que la alcaldía sí tiene para reciclar, por ejemplo, plásticos. Sí, tiene una. Y prepara los famosos plástico maderas, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría hacerse eso, pero hay que tener también las instalaciones adecuadas para eso. Hay que tener el área necesaria para hacer ese trabajo, y una vez que se tenga todo eso, sí se podría empezar. Pero no es mala idea. No es mala idea, pero eso tampoco es de acción inmediata. Claro. No es que al otro mes lo puedan tener eso preparado. Entonces, sí es una posibilidad. Pero en este momento eso está como una idea que hay que ir madurando y mejorando, ¿no? Ahora, en base a lo que ha sucedido, las normativas, la empresa Tersa asume la responsabilidad de este deslizamiento también. Ellos son los administradores del relleno. Tienen que hacerlo. Es su responsabilidad. Pero esto no inhibe de responsabilidad a la alcaldía. ¿Cuál sería el nivel de responsabilidad? Porque la alcaldía es por competencia, es su obligación el manejo y disposición final de los residuos sólidos. La alcaldía es quien le otorga esta atribución mediante un contrato para que se lo maneje a una empresa privada. Entonces, esa empresa privada está contratada bajo ciertas condiciones. Por eso es que la empresa tiene toda la responsabilidad del manejo del relleno sanitario. Pero vuelvo a reiterar, eso no inhibe de responsabilidad a la alcaldía. Pero ¿cuál sería entonces esa responsabilidad si hay una tercera persona, en este caso persona jurídica, y esta empresa quien está asumiendo la responsabilidad? Le pongo un ejemplo de una construcción de una casa. Usted, la dueña, le hace construir a un albañil y por un error afecta al vecino. El albañil, por hacer el trabajo, es culpable de ese trabajo, pero usted es la propietaria. Usted ha contratado a ese albañil. Entonces, usted es el responsable como institución. ¿Y qué tiene que hacer ahora la alcaldía y la empresa? ¿Cómo debe responder en torno a este tema? Por eso. ¿Cuál debería ser la acción, además de la acción inmediata de evitar que siga bajando el residuo, digamos? Su obligación es evitar de que haya mayor contaminación, en primer lugar. En segundo lugar es velar de que la estructura actual que se tiene del relleno sanitario no esté comprometida en su totalidad. Porque, ojo, sigue lloviendo. Y va a seguir ahora que todavía ya está más abierto estas microceldas, va a seguir filtrando el agua hacia las otras celdas. Y el otro temor que yo tengo es que puede estar comprometido la estructura de las dos celdas que están más abajo, la primera y la segunda. Como le decía, esto está escalonado. Haber afectado a las otras dos y que cualquier rato podrían volver a colapsar. O sea, cada celda está acomodada, como le decía, como en una escalera de gradas, ¿no? Una está primero, la otra y la otra. Como terracitas. Exacto. Entonces han fallado dos. Pero al fallar, las de arriba. Y al fallar estas dos puede haber afectado la estabilidad de las otras dos. Y eso es peligroso. Entonces les ha pedido que hagan todo un estudio de estabilidad y de que estas dos celdas no están comprometidas. Pero el riesgo está subsistiendo por las lluvias. Estamos en una época de lluvias. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar todos en coordinación, más allá de quién tenga la responsabilidad? Y voy pensando un poquito en lo que pasó con EPSAS. Cuando sucedió lo de EPSAS, la emergencia nos obligó a todos a coordinar el trabajo, sí. ¿no? EPSAS empezó a trabajar, la alcaldía coadyuvó, ayudó en esto, en lo otro, en cisternas, o sea, hubo un trabajo conjunto y creo que esta emergencia amerita también un trabajo de coordinación. Y si hay algo que se puede hacer desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde el Ministerio de Salud, hay que hacerlo, más que atacarlo. Ya luego vemos las responsabilidades, pero si hay el peligro que usted dice, es realmente importante trabajar juntos. Justamente estamos en eso, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud por eso está verificando si el daño puede continuar o no
y si estos diques realmente están llegando a funcionar. ¿Quién verifica eso? ¿El Ministerio de Salud? No creo. En cuanto a la calidad del agua, el Ministerio de Salud. ¿Pero entonces, el tema de los diques? Está trabajando. Los diques lo vamos a verificar nosotros como parte del Viceministerio de Agua. ¿Mañana? ¿No? Sí, está justamente bajando un equipo técnico a ver si esto está funcionando o no. Y si está funcionando, qué más que magnífico, ¿no? Entonces ya no está afectando esto aguas abajo. El otro tema es trabajar desde un punto de vista bien técnico con ellos y responsable de poder verificar de que lo que se tiene en este momento no va a afectar más y que los trabajos que están haciendo son los adecuados. O también de nuestro lado ver qué podemos recomendar para ir mejorando este trabajo y en qué más se puede coadyuvar. O sea, el trabajo que vaya a hacer mañana el Ministerio de Salud, verificando la calidad de agua, si hubo algún grado de contaminación, va a ser muy importante para darle tranquilidad a la población. Exactamente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que verificar. Y el Ministerio de Salud se está haciendo cargo de esa parte. El Viceministerio de Medio Ambiente, que es otra área con la que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, también está viendo qué otros impactos negativos podría haberse afectado y si todo está controlado adecuadamente como se dice en este momento. Entonces también vamos a verificar eso. ¿Ustedes van a convocar a las autoridades del municipio, de Terza? Ya hemos tenido reuniones, justamente por eso le decía, yo al estar allá me reuní con Terza y me reuní con las autoridades del gobierno municipal. Entonces ha sido una conversación conjunta más técnica, ya un poco, digamos, alejada de toda esa presión social que existe en este momento y discutir algunos aspectos, a veces con el mismo lenguaje técnico que no siempre nos puede entender un ciudadano común, ¿no? Ahora, se entiende la preocupación de los vecinos también, sí, ¿no? Sí, porque sí. Han expresado, los vecinos del Distrito 20 han expresado en una carta su preocupación, su emergencia y el pedido de que sea trasladado este relleno sanitario. A raíz del crecimiento de nuestra ciudad, ¿este relleno está en un sitio adecuado o debería trasladarse? Trasladarse no creo que sea la palabra correcta, sino hay que ver de que ya con todo el material que está ahí, volverla a reconstituir y tal vez hay que pensar, esto estoy hablándolo todavía preliminarmente, en el cierre del relleno. ¿Qué significa esto? Que ya las operaciones en este relleno tal vez habría que ya pararlas ahí y mejor ajustarla todo el trabajo ahí y hacer un proceso de cierre del relleno, como se ha hecho con el relleno de Mayasa. Entonces, y buscar ya un nuevo sitio para el trabajo de los siguientes años hasta que se tenga la propuesta que ellos tienen de hacer la transformación de la basura, ¿no? Que sería lo óptimo, ¿no? Que sería lo mejor. Pero en este momento la situación que también nos preocupa es el servicio. Podemos decir que se van a hacer trabajos, que lo van a ir solucionando y se va a ir avanzando. Puede que lleve buen tiempo en darle la solución definitiva, pero hasta mientras la basura se sigue generando igual en la ciudad. Entonces, en este momento ya los pobladores cercanos al relleno no están permitiendo pasar. Y según la alcaldía, están ellos en este momento trabajando con una estación de transferencia donde están haciendo un depósito momentáneo. Pero eso les puede durar solamente un par de días. Y luego vamos a volver a tener problemas de dónde van a disponer esa basura. Entonces, esa es otra preocupación que también tenemos nosotros. Entonces, ahí les vamos a recomendar que de una vez busquen otro sitio, aunque sea provisional, pero para ya poder estar también trabajando con esa basura que se va generando día a día. Bueno, vamos a esperar entonces su visita, la parte técnica, de la mano suya, de la mano de la Alcaldía de La Paz, de la gente de Terza, para que a nivel técnico nos expliquen cuánto tiempo va a tardar en establecerse, de controlarse 100% la situación, ¿no? Porque la Alcaldía dijo ya se ha controlado, Terza también dice que sí, sin embargo sigue estos residuos ahí. Imagínense, estamos hablando de un volumen de basura de por lo menos unos 500,000 metros cúbicos o más. Wow. Porque la generación que se tiene es muy alta. ¿Y qué se tiene que hacer con eso? ¿Recogerlo? ¿Taparlo? Exactamente.
taparlo. Claro, y eso es ya un movimiento bastante grande. Imagínate ese trabajo de hacer la macrocelda, lo han ido haciendo mes a mes, ¿no ve? Y ahora, en unas cuantas horas, todo eso se ha deshecho y se ha dispersado. Entonces tienen que volver a recoger, volver a acomodar. O sea, tienen que recoger toda esta materia y volverla a acomodar. No la pueden dejar así. Ni tampoco ponerle tierra encima. No, eso no puede ser. Claro, tienen que volverla a recompactar, volverla a trabajar nuevamente. Y eso es un trabajo gigantesco que tienen que hacerlo. De ahí que... Ahora también ahí hay que ver la situación de la gente que trabaja en Terza, ¿no? Sí. Porque tener ese contacto directo. Es un trabajo fuerte adicional y también de salud. Pero ahí, en este caso, la empresa tiene, digamos, los implementos de seguridad que tiene que otorgarle a su gente para trabajar. Ahí ya el Ministerio de Trabajo verá si estaban cumpliendo o no. Entonces, pero ese es un trabajo gigantesco que ahora tienen en manos. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, viceministro. No, las gracias a ti, Priscila, un placer. Vamos a estar pendientes para cualquier de otra su informe y de lo que diga también el Ministerio de Salud y el trabajo que está haciendo el municipio de La Paz junto a Terza. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos separamos unos instantes, ¿sí? No, primero un buen consejo, el más importante, de la mano del BCP. No dejes de ahorrar, porque